Jan, ¿podrías decirnos algo sobre tu trayectoria en la ortopraxis? Dans la réalité, j'ai très peu fait de physiothérapie et très vite j'ai été plongé dans le monde de la thérapie manuelle et d'une thérapie manuelle très particulière. En la realidad ha hecho muy poca fisioterapia en el sentido común y muy rápido tuvo que trabajar, ha trabajado en la terapia manual y una terapia manual muy particular. Je n'avais pas conscience de ce monde, puisque à l'époque, la description des lésions, des techniques revêtait un caractère qui était purement mécaniste. C'était l'époque de la vertèbre déplacée, et avec des tout petites techniques comme celle-là, on était censé remettre les vertèbres en place. C'est ce que les gens venaient chercher chez nous, c'était leur attente, et c'est ce qu'on leur donnait dans le discours et dans le geste. No tenía conciencia de ese mundo, no conocía ese mundo. Era la época de la vértebra desplazada y que había que recolocar, y la gente venía para eso, y ellos con técnicas muy superficiales, finalmente que no van a, muy superficiales, muy pequeñas, dijo, se decía al paciente que se iba a hacer eso y sí funcionaba. No tenían ninguna explicación acerca de cómo podía funcionar esa técnica. La transmisión de ese tipo de técnicas es una transmisión empírica y no hay una referencia científica. Y tener a tanta gente y tantos éxitos pues hace venir a mucha gente, y vio venir a René Bourdiol y Paul Nogier, y Nogier era el padre de la auriculoterapia. El primer escrito que se publicó en 72 es Bourdiol. Medicina es un libro que se llama Medicina Manual y Cintura Escapular, y escribe 40 páginas sobre un truco que llama el método Monero. Et il attribue donc à Monero la paternité de ces techniques. Y atribuye a Monero la paternidad de esas técnicas. Se ha encontrado de nuevo con Bourdiol unos años después. Parce qu'il avait créé une structure d'enseignement. Porque había creado pues, una estructura de enseñanza. Médecine manuelle, de physiothérapie. Medicina manual, fisioterapia. Et dans laquelle il enseignait la méthode Monero. En la cual él enseñaba el método Monero. Ah, alors c'est quelqu'un qui était venu, qui avait passé quelques heures au cabinet. Era alguien que había pasado unas horas en el consultorio. Et après quelques heures, il avait été capable d'écrire donc un livre et d'enseigner ces techniques. Después de esas horas había sido capaz de escribir un libro y de enseñar esas técnicas. Donc, fue al curso que impartía Bourdiol. Et effectivement, Bourdiol avait repris des publications de Baron. Bourdiol había utilizado publicaciones de Baron. Et avait commencé donc en posturologie. En posturología. Et avait commencé à travailler sur des plateformes de force. Había empezado a trabajar con plataformas de fuerza. Et s'était aperçu que lorsqu'on mettait des petites cales de stimulation sous les pieds des patients, y se había fijado que poniendo unos apoyos abajo de las plantas del pie de los pacientes, on était capable de modifier l'activité de leur centre de pression et de leur centre de masse corporelle. Se podía modificar la actividad del centro de masa corporal. Alors qu'on ne pouvait pas le faire si on mettait des cales épaisses comme on le fait en orthopédie. Cuando no lo podíamos hacer si se pusieran así apoyos más gruesos como en ortopedia. Donc pour la première fois, l'ordinateur et les plateformes de force montraient cette différence entre l'anatomie et autre chose qui était du domaine de la neurologie. Por la primera vez, gracias a las computadoras y a esas plataformas de fuerza, se podía demostrar que había una diferencia entre la anatomía y otra cosa qui était plutôt más del lado de la neurología. Y así entendió que esas técnicas no tenían su interés en un proceso mecánico directo, sino porque estábamos haciendo neurología. También en ese momento entendió que dejar al paciente parado para manipularlo era un elemento esencial en esas técnicas. Decidió comprarse la primera plataforma pour voir si mon intuition était confirmée. Para verificar que su intuición se confirmara.
Así se pudo dar cuenta que la mejoría en la estabilidad postural accompagnait la disparition des douleurs, la plupart du temps des douleurs musculo-squelettiques. acompañaba en la mayor parte de los casos la desaparición de los dolores musculoesqueléticos. A partir de este momento empezó a desarrollar su modelo, En particulier en me confrontant avec les concepts ostéopathiques. en particular enfrentándose con los conceptos osteopáticos Et à la grande surprise des ostéopathes avec qui je travaillais, y sorprendiendo a los osteópatas con los cuales estaba trabajando, de voir par exemple qu'en termes de libération des joints, de la mobilité des joints intervertébraux, ver que en términos de liberación de las vértebras ou des autres degrés de liberté articulaire, o de otros grados de libertad articular, on pouvait obtenir exactement les mêmes résultats qu'avec les trusts. se podía con esas técnicas obtener exactamente los mismos resultados que con los thrust, las manipulaciones de alta velocidad. Et c'est l'époque où j'ai acquis la conviction que la conception biomécanique de l'ostéopathie ou de la chiropraxie Y en esa época se adquirió la convicción que las técnicas osteopáticas o quiroprácticas basadas en el dogma, la estructura que gobierna la función, era falso y en la realidad es el contrario. ¿Cuál es tu impresión del Congreso? Estoy feliz de estar aquí. j'ai eu un voyage difficile, Tuvo un viaje difícil, mais maintenant les choses se passent très bien, tout est rentré dans l'ordre et j'ai eu beaucoup de plaisir à communiquer. En plus, c'est une magnifique organisation, on rencontre pas souvent des congrès de physiothérapie de ce niveau. pero ahora todo está en orden y es una magnífica organización y no se encuentran a menudo congresos de esa calidad, es el conocimiento y el multiconocimiento. C'est ce qui permet de fabriquer l'esprit critique Permite fabricar el espíritu crítico, et d'accéder à des systèmes qui sont ouverts. de acceso a sistemas abiertos. À partir du moment où le thérapeute s'approprie la connaissance, A partir del momento en que el terapeuta se apropia el conocimiento, il devient maître de ses techniques. se vuelve el dueño de sus técnicas. Il n'applique pas la recette qu'on lui a dit d'appliquer, No aplica la receta que le dijeron que aplicara, il acquiert l'intelligence et l'intelligence du choix thérapeutique. adquiere la inteligencia y la inteligencia de la opción terapéutica. Et ça, il faut surtout pas perdre ça. Y eso Al contrario, il faut no le hay que cultiver. perderlo y al contrario cultivarlo.